Genética y herencia. El plano de la vida. El desarrollo de la teoría genética de Gregor debe considerarse como una de las contribuciones científicas más importantes de todos los tiempos. Los descubrimientos que Mendel realizó en el pequeño huerto de guisantes de un monasterio a finales de 1800 dio principio a una revolución en el campo de la biología, que apenas ahora comienza a desarrollarse a toda velocidad en la ingeniería genética y la biotecnología. Aunque Mendel no pudo ver los genes con los microscopios de la época, planteó la hipótesis sobre la existencia de estos materiales celulares a través de los cuales los padres transmiten el carácter a los hijos. Gracias a la teoría de Mendel pudo explicarse el mecanismo que hace posible el proceso de selección natural de Charles Darwin. El trabajo de Mendel no solo explicó los procesos evolutivos, la información que proporcionó permitió a científicos y granjeros producir variedades de cultivos como el trigo, resistentes a las sequías y a enfermedades, y cruzar animales como las vacas para incrementar la producción de leche con un menor consumo de energía. Las investigaciones de Mendel también ayudaron a explicar la causa de algunas enfermedades como la hemofilia, que es la incapacidad de la sangre para coagular, que al parecer se transmitía en familias como las de los descendientes reales de la reina Victoria. Casi todas las casas reales de Europa eran portadoras de la hemofilia debido al matrimonio entre las familias reales. Los especialistas en genética pueden advertir a las parejas respecto a la probabilidad de transmitir una enfermedad genética a sus descendientes. Sin embargo, la siguiente frontera de la genética está ya manipulando genes para curar ciertas enfermedades o para crear organismos vivientes con los caracteres que determinan los genetistas. ADN, genes y cromosomas. Para lograr esto, los científicos tienen que lograr manipular la molécula básica que constituye a los genes. Esta molécula es el ADN o ácido ribonucleico. Las células de los seres vivientes, desde el paramecio unicelular hasta el humano, contienen genes constituidos de ADN. Las moléculas de ADN semejan largas escaleras en espiral. Estas escaleras moleculares se construyen a partir de tan solo 4 componentes básicos o nucleótidos: guanina, citosina, adenina y tiamina. El ADN de todos los organismos vivientes, desde el alga hasta el tiburón, contiene únicamente estos 4 componentes básicos. Lo que difiere son las combinaciones de estos componentes básicos y la longitud de las moléculas de ADN. Las moléculas de ADN de la bacteria promedio pueden almacenar aproximadamente 1 millón de bits de información. El material genético de una amiba puede almacenar alrededor de 400 millones de bits, en tanto que las cadenas de ADN de una célula humana pueden almacenar 5 trillones de bits de información. Las células emplean esta información para sintetizar las proteínas y controlar otros procesos vitales. Después del agua, las proteínas son los principales componentes de la mayoría de las células. Si bien los diferentes tipos de células pueden tener ciertas proteínas en común, generalmente las células especializadas cuentan con proteínas especializadas que les son exclusivas. Por ejemplo, los glóbulos de los humanos sintetizan mayor cantidad de la proteína hemoglobina utilizada para transportar el oxígeno que las otras células del cuerpo. Un gene contiene la información del ADN que se necesita para que una célula produzca una proteína. Cada célula de un organismo tiene exactamente los mismos genes. Lo que es diferente entre las células son los genes que están en funcionamiento durante el tiempo de vida de la célula. Un gene puede estar constituido de cientos o miles de pares de nucleótidos. Los genes están ordenados en cadenas enroscadas y dobladas llamadas cromosomas en el núcleo de la célula. Los genes y los cromosomas se encuentran en pares. Por ejemplo, recibes un gene para el color de los ojos de cada uno de tus padres. Los cromosomas son visibles en el microscopio excepto durante la división celular. División celular, mitosis. Existen 2 tipos de división celular: la mitosis, que reproduce una copia exacta de la célula madre, y la meiosis, que genera las células por medio de la reproducción sexual. La mitosis se divide en 4 fases. El tiempo de la vida de las células cuando no se da la mitosis se llama interfase. Algunas células, como las neuronas humanas, pasan su vida entera en interfase porque nunca se dividen. Durante la interfase, las células adquieren nutrientes, llevan a cabo sus funciones especializadas y crecen. Las células que se dividen durante su existencia también duplican su ADN durante la interfase para prepararse para la mitosis. Las 4 fases de la mitosis son profase, metafase, anafase y telofase.
En la interfase, los cromosomas no están enroscados para que la célula pueda leer la información que almacenan. Durante la profase, la primera fase de la mitosis, los cromosomas se condensan estrechamente en pares de filamentos que hacen juego y se hacen visibles en el microscopio. Los cromosomas pareados que embonan quedan unidos por una región especial llamada el centrómero. Las cadenas de ADN a ambos lados del centrómero son idénticas y se llaman cromátidas. En el citoplasma, unas pequeñas fibras llamadas microtúbulos empiezan a formarse en ambos extremos de la célula. Durante la metafase, estos microtúbulos se adhieren a las cadenas de los cromosomas o cromátidas y comienzan un estire y afloje que provoca que las cromátidas terminen en medio de la célula. En la anafase, el centrómero se divide y los microtúbulos arrastran a las cromátidas a los extremos de la célula. En la última fase o telofase, los ahora cromosomas individuales se extienden de nuevo y vuelven a su estado relajado. Y se forma el material nuclear alrededor de ellos. En tanto que el citoplasma se divide en dos partes iguales rodeando a los dos nuevos núcleos. División celular. Meiosis. La meiosis, que produce células sexuales con la mitad de los pares de cromosomas de las células normales de los organismos, se da solo entre las células especializadas de los órganos reproductivos. En los humanos, los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres. La meiosis se divide en dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Cada una de estas dos etapas se divide posteriormente en 4 fases. Como en la mitosis, los cromosomas hacen una réplica de sí mismos. Durante la profase 1, la primera fase de la meiosis 1, los cromosomas que el individuo hereda de su padre, los cromosomas del padre, se unen en la envoltura nuclear junto a los cromosomas equivalentes que heredaron de su madre, o cromosomas maternos. Después de que se alineen, ciertas enzimas especiales cortan la punta de genes diferentes de los cromosomas maternos y paternos y los intercambian entre los dos cromosomas. Después de esto, el núcleo empieza a desaparecer y los microtúbulos comienzan a acercarse a los cromosomas desde ambos extremos de la célula. Durante la metafase 1, los microtúbulos llevan a los cromosomas concentrados al centro de la célula. El material que se acopla y los cromosomas paternos que intercambiaron algunos de sus genes permanecen juntos en pares. En la anafase 1, los cromosomas paternos y maternos que hacen pareja son separados y llevados a los extremos opuestos de la célula. En la telofase 1, desaparecen los microtúbulos y por lo general se divide el citoplasma. Normalmente hay una pausa muy breve o no hay pausa entre la telofase 1 y la profase 2. En la profase 2, los microtúbulos se reforman y se adhieren a los cromosomas en el centrómero, como lo hicieron en la mitosis. Durante la metafase 2, los cromosomas son llevados hacia el centro. Durante la anafase 2, los centrómeros que llevan ambas cadenas hermanas de cromosomas se dividen y las cadenas se separan. Los microtúbulos jalan cada una de las cadenas hermanas de cromosomas hacia los extremos opuestos de la célula. En la fase final, telofase 2, el citoplasma se divide, los cromosomas se relajan y se forma el núcleo a su alrededor. El resultado